Muy bien, y recibimos a otro amigo del programa, Martín Ostolaza, bienvenido. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. ¿Cómo están? El fútbol es muy complicado, ¿eh? Mirá que pronosticar el fútbol, siempre hay una jugada que pega en el palo, entra, pega en el palo. ¿Viste? Y por ahí se destapa ese jugador que uno no pensaba que se destapara. Pero la política se ha convertido en algo imprevisible en la Argentina. Obviamente, aquellos a que se dedican a la encuesta la venían pasando mal, pero en la previa a estas generales ya insinuaban que había un Massa que podía empezar a jugar y a ingresar segundo. Lo que nadie imaginaba era que terminara primero con esta diferencia. ¿Cuál era la evaluación que ustedes tenían? Depende de la empresa que uno mira. Hay muchas. Lo que uno no alcanza a advertir es las intenciones de esas empresas, que también hay distintos tipos de intenciones y hay intereses. Sobre el final aparecieron algunas empresas que daban a poquitas, pero daban a más arriba. No sé si con esta diferencia. Habría que ver caso por caso los márgenes de error y etcétera. Lo que está claro es que todas coincidían en que había balotaje, todas coincidían que ese balotaje era entre Massa y Milei, todas o muchas coincidían en que no estaba seguro que Bullrich logre retener los porcentajes de su interna, incluso muchas decían que había posiblemente, no solo no retenía, sino que caía. Todos factores, bueno, y obviamente los márgenes también de Bregman y de Schiaretti también estaban más o menos ahí, más vinculado también al resultado. Las PASO reconfirmaban un poco eso que pasó. Pero está claro que no muchas advertían que el orden de prioridades cambie de cara al balotaje. Y menos aún, tal vez, o con más finito, más difícil de encontrar, era esa diferencia de 30 y casi 37 a casi 30. Ahora, Martín, ¿cómo funciona, o qué percepción tenés después de tanto tiempo de estar estudiando el voto y la actitud de la gente? ¿Cómo es una sociedad que con estos niveles de inflación, de enorme incertidumbre más que nada, porque de hecho la inflación te provoca incertidumbre, de crisis cambiaria, termina votando a quien es el responsable de todo eso? Es decir, ¿cuánto influyó aquí el miedo que le provocó a la sociedad la candidatura de Javier Milei y sus propuestas muy diferentes a lo que viene Argentina, pero más que las propuestas de Milei, el grupo bizarro, llamo yo, ¿no? que lo acompañaba o que tuvo protagonismo público en estos 2 meses prácticamente después de las PASO? Bueno, mucho para decir. El miedo influyó sin duda, logró impactar. Sobre todo se puede presumir, que logró impactar en los nuevos electores que se agregaron, que está en el orden del 7-8% de... Más 9 que 8, perdón, de nuevos electores. Eso se puede presumir, ¿por qué se puede presumir? ¿Por qué esos nuevos electores que no fueron a votar a Massa en las PASO o al oficialismo se agregan ahora a votarlos? ¿Qué estímulo tienen? Pueden tener estímulos más allá del miedo, que también es otro de los factores que explica el crecimiento de Massa. Sí. Uno es el miedo incluso autogenerado por ese entorno bizarro del que hablas. El gobierno a lo mejor lo que hacía era ponerle la lupa y amplificar esos errores programáticos, discursivos, etc. Pero no los estimulaba, eran espontaneidades, que es lo más extraño. Por eso también está la lectura de decir esto, parecía que no querían ganar por semejantes niveles de errores a la hora de transmitir mensajes. Pero después está el factor, eso que en algún punto, si bien el gobierno estaba atento, estimulaba, promocionaba esos miedos que podían llegar a generar esas declaraciones, después está el factor y las virtudes propias, que también se ven reflejadas en esos errores. Si vos tenés una vocería que sería ese entorno independiente, como pareciera ser, que cada uno sale y dice lo que quiera, ¿eso qué refleja? Eso refleja falta de idoneidad política en el control y en la organización de esos voceros. Es decir, cada uno hace lo que quiere, bueno, eso es una decisión o una no decisión que refleja falta de expertise.
Por el otro lado, se vio una campaña ordenada, donde la centralidad estaba clara y donde se reflejaba una jefatura. De hecho, lo escuchaba antes hablando con Herminia, que decía, bueno, el kirchnerismo se aplacó y dijo, listo, es Massa, es el nuevo jefe, decide él. Y Massa hizo eso, que parece que se siente cómodo haciendo eso, que es liderar. Y en esa expertise se vio también cómo en los territorios, y me consta porque trabajamos con algunos jefes distritales santafesinos del peronismo, cómo se involucraron en la campaña, cosa que no habían hecho en las PASO. Digo, el gobierno los convocó, los jefes distritales asistieron, se comprometieron y trabajaron. Nada extraordinario, digo, política pura y dura que dio resultado. Y se ve en las provincias del norte. Bueno, en Buenos Aires se ve en la nítidamente. Patagonia, se ve sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Sí, se claro. ve en esta provincia. Esta provincia también recuperó Massa alrededor de 8 puntos. Hizo una elección pésima en las PASO Massa acá. Una elección de 20 puntos, 21 puntos, y ahora está en el orden del 30, que es un poquito más decoroso. Entonces, ahí se ve que el peronismo metió la cuchara, la metió bien a la cuchara, con expertise, y hizo lo que un político idóneo hace en estas instancias, que se está jugando, digamos, que se le está jugando la propia, diría vulgarmente, en los pasillos de la política. De cara a lo que viene, digo, la mayoría de las empresas que hacían sondeos, y es más, el miércoles o jueves irrumpe un sondeo que hace una empresa brasileña, Sí. que cuando uno la mira es Sí. casi una radiografía de lo que pasó. Exacto, bueno, eso iba con que algunas estuvieron cerca. Claro. Una cantidad de casos enorme. ¿Cómo se utiliza siempre el término voto vergonzante, ¿no? Cuando hacen el trabajo de relevamiento. Ese voto vergonzante, ¿pensás que va a seguir estando ahora en el balotaje? Está claro, Milei, a mí nunca me pareció que Milei capte voto vergüenza. Me parece que nosotros en las encuestas que hacíamos en los distintos distritos siempre lo tuvimos a Milei, bueno, les consta, digamos, Sí, sí. siempre lo tuvimos a Milei, más allá de la diferencia que tuvo, ¿no? Pero digo, siempre estaba claro que protagonizaba y con mucha fuerza. Entonces eso decía que justamente no había vergüenza para decir a quién elijo. El problema de Milei, que también fue advertido por otra empresa consultora que es encuestadora, que se llama CELAG, que decía que Milei para esta instancia tenía un techo irrompible. Y lo vimos. Que era el 30. Era el 30, era casi 30, aumentó 500.000 votos a más o menos. Entonces, me parece que más que voto vergüenza, si con voto vergüenza nos estamos refiriendo a Milei, es un techo. Es un techo. Y del peronismo, lo mismo, no hubo vergüenza, sino que faltó justamente movilizar y estimular o sobreestimular el miedo autogenerado por los errores propios de la Libertad Avanza. Martín, ahora viene la tarea titánica de ambos candidatos, y llegar a superar el 50, porque ellos balotaje, es uno contra otro. ¿Cómo se hace para llegar, ¿no? ¿De dónde pesca cada uno? ¿Qué es lo que pensás? Lo que pienso es que eso se va a desandar a lo largo no me quiero sacar la pregunta de encima, pero eso se va a empezar a desandar a lo largo de la campaña. Vimos anoche que uno empezó a desandar ese camino de arriba hacia abajo, que es Milei, mencionando incluso explícitamente, casi grotescamente, a Frigerio, a Macri y a Juntos por el Cambio en general, y otro empezó a transitar el camino de abajo hacia arriba, apelando a los votantes de esos posibles dirigentes. Entonces, ahí también, obvio que se refleja el expertise, pero uno arrancó de arriba hacia abajo, otro arrancó de abajo hacia arriba. Lo que de alguna manera un camino pone en contradicción el propio posicionamiento de Milei, que es: te insulté hasta hace horas, fuiste la casta hasta hace horas, y ahora me castifico yéndote a buscar. Es una clara contradicción en su posicionamiento y en su matriz política. Entonces es un camino que inicia
de manera desprolija, además de manera desventajosa por la diferencia electoral. El otro camino es un camino armónico. Ya arrancó, porque había arrancado hablando de unidad nacional hacía rato, como de alguna manera previendo que se podía involucrar en un balotaje. Eso también es expertise, eso también es idoneidad. Digo, no puedo insultar y denigrar a quienes después voy a ir a buscar, digo, porque la contradicción es evidente y además la política es una ciencia que tiene un costado humano, digo. Si yo me meto con tu esposa, con tu esposo, si yo te denigro personalmente, después es difícil la reconciliación. No digo imposible, pero es difícil. Ahora, también en la votación hay conceptos fuertes. Si la gente, o mucha gente interpreta que Massa puede ser la cara de un supuesto quinto gobierno kirchnerista, y convengamos que venimos del cuarto, que creo que todos coincidimos que fue el peor desde los 40 años de democracia del 83 para acá, si la gente interpreta eso, también puede haber un profundo voto antikirchnerista, que en definitiva no hay otro que Milei, y hay dos opciones, o lo voto a Milei o no voto. Sí. Se pueden dar los dos juegos. Yo creo, ¿no?, que ya arrancó Milei ese camino, ya hay piezas, puntualmente hay una pieza de audiovisual impulsada por el propio equipo de Milei, donde es libertad o kirchnerismo. A mí me parece que ese camino, hoy lo tuiteaba, digo, es un camino de una pereza estratégica intelectual, digo, es el camino simple, rápido, donde, gastado incluso, porque ya viene siendo, es la vieja grieta, digamos, que demostró tener sus límites, ¿sí? Demostró tener sus límites. Y a la vez, el otro problema que le veo a eso es que no sé si Massa es eso. Massa, como decían también, enfrentó a eso, después obviamente con zigzagueos, pero la centralidad de Massa también es el acierto, digo, la centralidad de Massa es él, no es el entorno. Cristina ayuda también, quedándose, me parece que esta vez genuinamente afuera, digamos, no lo dijo, háganse cargo, parece que lo dijo y lo materializa, digo, en sus apariciones y en su involucramiento. Entonces, pareciera que Milei está peleando con un rival o peleando con un fantasma que no sé si es tal. Entonces, será bueno una lucha de interpretaciones, como todo en la política, digo, tendrá que instalar su propia interpretación de la coyuntura, que es Massa igual K, y Massa tendrá que seguir el camino de deskirchnerización, que ya tiene antecedentes de haberlo hecho, y que durante la campaña pareciera que lo hizo también. Entonces, bueno, es una batalla de interpretación. Milei ya la puso, ya armó el cuadrilátero y lo dejó en claro, digo, por dónde va a pelear. El otro también dejó en claro, pero es una lectura un poco menos explícita. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Martín, por la invitación. Seguimos en el programa, vamos.